nos va a acompañar ahora Juan Manuel Cid Muñoz, que es director del Instituto Cervantes de Orán. Entonces, en algunas palabras, decir que Juan Manuel Cid Muñoz es licenciado en Ciencias Políticas, máster en Gestión Cultural y diplomado en Lengua Árabe por el Instituto Bourguiba de Lenguas Vivas de Túnez. Desde octubre de 2022 es el director del Instituto Cervantes de Orán. Anteriormente había desarrollado su carrera profesional en distintas instituciones internacionales españolas relacionadas con el mundo árabe y especialmente con el Magreb. Destacamos que desde 2006 hasta 2022 estuvo trabajando en la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, que tiene sede creo en Granada, donde ocupó diferentes puestos de responsabilidad. Con anterioridad había desarrollado su carrera profesional en el Magreb, en Túnez y Marruecos, Embajada de España en Marruecos, 2002-2005, y ahí fue becario del programa de Gestión Cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la Embajada de España en Marruecos. Después desarrolló su labor en el Instituto Cervantes de Túnez, de 2002 a 2003, comunicación. Ahí desarrolló un trabajo sobre comunicación y publicidad en Túnez. Después en la Oficina Técnica de Cooperación de Túnez, en 2003, donde fue consultor y asistencia técnica de comunicación. Después trabajó antes en la agencia EFE de Túnez, 2001-2003, redactor, traductor y secretario de la agencia EFE en Túnez. Y para finalizar, decir que fue coordinador del libro colectivo España-Argelia, Puentes en la Historia, financiada por las empresas OHL y Fertiberia. También ha coordinado otras publicaciones sobre el legado al-Ándalus. Como se puede observar, pues su recorrido, su trayectoria es bastante diversificada, a menudo relacionada con las instituciones oficiales, con embajadas, consulados, pero siempre con un marcado label norteafricano, y más concretamente, yo diría, norteafricano, marroquí, tunecino y también argelino, y eso desde luego es de agradecer y es de destacar, desde luego, ¿no? Sin más que decir, simplemente recordar, lo tenéis ahí en la pantalla, que nos va a hablar Juan Manuel Cid del español en Argelia, una mirada a través de los institutos Cervantes en el país. Tienen la palabra. Muchas gracias, Mohamed. Muchas gracias por tu presentación. Buenos días, salam aleikum. Encantado de veros de nuevo. En primer lugar, pues quería dar las gracias, por supuesto, al profesor Salah, que me invitó, aunque yo fui un poco a remolque, porque él me insistía en que tenía que pasarle la información, una carta que me había enviado, pero yo la verdad es que llevo unos meses bastante liado y en el último momento no se lo pude enviar. Hubo suerte, finalmente la candidatura salía adelante. Yo desde el primer momento que él me lo propuso, por supuesto que le di mi apoyo como director del Instituto Cervantes de Orán, pero también como amigo, porque a Salah lo conozco desde hace ya algunos años, ¿no? Desde mi estancia en Granada, donde creo que ya nos conocimos por primera vez durante tu periodo como becario, ¿no? de cooperación internacional de la universidad y demás. Entonces fue un placer, por supuesto, no solamente participar de nuevo en el encuentro de hoy, que da inicio hoy, sino haberte visto de nuevo después de muchos años, cuando me incorporé a trabajar en Orán, como ha dicho el profesor Mohamed, el pasado mes de octubre. Yo me incorporé el 9 de noviembre, que llevo muy poco tiempo. Ahora voy a introducir un poco, añadir algo a lo que ha hablado el profesor. Mi primera relación con Argelia viene de hace ya algunos años, porque cuando yo empecé a trabajar en el instituto, en la Fundación Pública Andaluza, el Legado Andalusí, allá por el año 2000, finales de 2005-2006, justo en ese momento se estaba preparando, eran otros tiempos,
eran otros tiempos también en las relaciones bilaterales entre nuestros países. Yo creo que vivía ahí de un matrimonio, ¿no? Muy bien avenido en ese momento, ¿no? Lo digo siempre, por supuesto, con un tono de humor, porque yo estoy seguro que dentro de los matrimonios y las relaciones de amistad entre los países siempre hay momentos de alto y bajo, y yo creo que eso lo veo con cierta normalidad, entre comillas, y siempre entiendo que estas cosas pasan y luego se te olvidan. O sea, y eso seguramente va a pasar con lo que ocurre en este momento, que al final, bueno, pues será un momento, un punto y aparte, ¿no?, en nuestras relaciones, porque por otra parte, como digo, yo creo que las relaciones culturales, sobre todo, que es lo que yo voy a hablar hoy, entre nuestros dos países siempre han sido magníficas, ¿no? Y yo cuando tuve la primera contacto con Argelia fue precisamente en el año 2006, porque se estaba preparando, era para 2007 Argel, capital cultural árabe, si no recuerdo mal. En ese momento pues se invitó el Ministerio de Cultura, que entonces creo que estaba a cargo del Ministerio de Cultura argelino la ministra Khalida Toumi en ese momento, si no recuerdo mal, invitó a la Fundación El Legado de Andalucía a participar con una exposición sobre Ibn Khaldún en el Mediterráneo en el siglo XIV, porque había sido una exposición que nosotros habíamos organizado en Sevilla, se había inaugurado en Sevilla, curiosamente, en los Reales Alcácer en el año 2006, que fue inaugurado por Zapatero y que luego tuvo la presencia del presidente entonces argelino, Bouteflika. Él estuvo en Sevilla en la inauguración con los reyes de España, en fin. En ese momento había un gran movimiento de contacto, y a nivel cultural yo creo que fue un punto importante en esas relaciones. Ese fue mi primer contacto con Argel, ¿no?, desde el año 2007. Luego fui invitado, quiero recordar que en el año 2011, que se organizó, era también la capitalidad islámica de Tlemcen, si no recuerdo mal, ¿no? 2011, no me parece, ¿no? Y también estuve relacionado con algunos profesores de la Escuela de Estudios Árabes, Antonio Almagro, con Julio Navarro, que fueron invitados a participar en una serie de encuentros allí. Yo hice un poco de coordinador y también luego me invitaron, si no recuerdo mal, a la ciudad de Nedroma, a una ciudad andalusí con una mezquita de Almohade preciosa también, si no recuerdo mal, en el año 2011. Y fueron mis primeros contactos. Luego, a partir de entonces, he mantenido el contacto con muchos profesores, sobre todo del ámbito de la historia de los estudios andalusíes, porque yo, al estar relacionado con la Fundación El Legado Andalusí, pues, tuve el contacto y mantuve el contacto, si no recuerdo mal, pues, con profesores, sobre todo de Argel. Me acuerdo de Chakib Benafri, por ejemplo, con Abderrahman Khalifa, ¿no?, profesores e investigadores y arqueólogos, con los que luego, curiosamente, he mantenido el contacto y lo he vuelto a ver cuando me he venido a incorporar de nuevo a Argelia, con lo cual he tenido una relación ya de hace unos años con Argelia, y ahora tengo el honor de estar como director del Instituto Cervantes y recientemente, como sabéis, me acabo de incorporar y espero desarrollar en las mejores condiciones posibles mi tarea. Estoy muy contento, por otra parte, en la ciudad de Orán, que me ha acogido con los brazos abiertos. Orán es una ciudad además muy acogedora, no lo digo porque hay aquí oraneses, sino porque la verdad, yo creo que todos los españoles que yo conozco cuando van a Orán dicen que van a una ciudad que no conocen y se van llorando. Les cuesta mucho irse porque luego establecen muchos tipos de relaciones y lazos, ¿no?, de todo tipo, sentimentales, de amistad, por supuesto, de investigación. Y seguramente a mí me acabará pasando lo mismo, eso espero, inshallah, ¿vale? Entonces, eso era un poco a modo de introducción para hablar ahora de una visión que voy a dar. No solamente yo soy director del Instituto Cervantes de Orán, pero voy a dar una visión general de los institutos Cervantes en Argelia. Hay dos institutos Cervantes, como sabéis, en Argelia. El de Argel, que fue el primer instituto Cervantes que se abrió en el año 93, y luego más adelante, aunque había, como habéis señalado vosotros en varias ocasiones, había ya un nudo, un germen, no era Instituto Cervantes propiamente dicho, pero sí era un centro cultural, en fin, que luego fue antena dependiente de Argel, pero que luego se convierte en fin, porque tenía mucho sentido y porque había muchos alumnos y se había hecho una labor, ¿no?, desde la época del profesor Al-Kibir y al que todos habéis conocido. Había ya un germen importante de un centro cultural con mucha vocación de permanencia y mucha actividad cultural y luego muchos estudiantes, como luego se comprobó cuando se abrió en el año 2008 el Instituto Cervantes de Orán, que dio su primer director, bueno, todos lo conoceréis, a Javier Galván, que dio un gran impulso al Instituto Cervantes de Orán y que luego se puso casi a la misma altura, podríamos decir, de Argel, siendo dos ciudades completamente diferentes.
por muchas cosas. Una es la capital, Argel, obviamente tiene mucho mayor, una población mucho mayor que la que pueda tener Orán, y con todo lo que entraña ser la capital de un país, de un gran país como Argelia, pero Orán siempre ha tenido algo que yo creo que ahí no tenía y que no tiene Argelia, y la proximidad y ese patrimonio hispánico y una proximidad geográfica que es fundamental también, seguramente, más allá también de las relaciones históricas y patrimoniales que ha habido siempre entre los dos países, España y Argelia. Y el oranesado, pues sabéis, tiene desde antiguo, desde el siglo XVI, por supuesto, ya lo habéis hablado, una gran relación con España, y luego a posteriori también, como bien sabéis y bien conocéis mejor que yo, hubo una relación de una población española que había emigrado a final del siglo XIX y hasta el mediados del siglo XX y más allá. Había una población hispana, española, muy importante, no solamente en la ciudad de Orán, sino en toda la región, ¿no? Esto a modo de introducción, pero quisiera también agradecer, aunque yo represente hoy día al Instituto Cervantes de Orán, el apoyo que también me ha brindado mi compañera, la directora del Instituto Cervantes de Argel, Sandra Rivas, que en todo momento, cuando le dije que estaba presente y participaría en este encuentro, me ha dado todo su apoyo también y toda la información que he necesitado para poder exponerla aquí hoy. Es decir, que yo, en realidad, si bien me presento como director de Orán, en cierto modo también le doy la voz a mi colega, ¿no?, de Argel. Hay una historia, obviamente, de Cervantes antes de Cervantes, y me explico. Hay una historia del Instituto Cervantes anterior, porque Cervantes tiene una relación fundamental con Argelia, y yo creo que eso no lo tiene ningún Instituto Cervantes del mundo. Es decir, la institución que porta el nombre del escritor universal por excelencia de la lengua hispánica tiene una relación muy estrecha con Argelia, y eso ya de entrada es una gran ventaja para los dos. O sea, ya sale con ventaja en la carrera con respecto a otros Cervantes del mundo, porque Cervantes estuvo en Argelia y en pocos sitios estuvo. Es decir, fue un escritor y un hombre de acción, pero en el norte de África estuvo en Argelia y vivió y conoció la Argelia que él de su época que le tocó vivir. Entonces yo creo que ya de entrada el Instituto Cervantes, antes de Cervantes, o sea, el Instituto Cervantes ya tenía una raíz y una historia anterior. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque Cervantes, aunque ya lo sabéis, en 1575 desembarca preso en Argel y vive 5 años. Y fruto de su estancia en Argelia, entre Argel y luego también de una muy breve estancia en Orán, surgen algunas de sus obras, y sobre todo surge y da fruto una de las obras no solamente universales de la lengua española, sino yo diría que de la literatura universal. Y en ese sentido también habría que decir que Argelia tuvo, o sea, el Argel de la época que vivió Cervantes tuvo mucha influencia en la escritura de la época, y sobre todo el relato del cautivo, del Quijote. Y hablando de lenguas, me voy a describir una frase que aparece en este relato del cautivo, donde él habla del ambiente lingüístico entre los cautivos. Pero bueno, los cautivos que eran cautivos, obviamente, que vivían en condiciones de cautiverio, pero que también se desplazaban por la ciudad, no estaban absolutamente encerrados y aislados, ¿no? Entonces, en ese ambiente lingüístico de cautiverio del Argel de la época, él dice en la célebre historia del cautivo: me dijo en lengua que en toda la Berbería y aunque en Constantinopla se habla entre cautivos y moros, que ni es morisca, ni castellana, ni de otra nación alguna, sino una mezcla de todas las lenguas, en la cual todos nos entendíamos. Que creo, profesora, que tú antes te referías también a la Babel de Orán y a la Babel de Argel, porque era una auténtica torre de Babel lingüística, ¿no? Y eso ya creo que es interesante este dato para saber que a lo mejor ese español, ese germen del español, quiero pensar que no nace cuando nacen los dos Cervantes de Argelia recientemente, sino que nace ya en época de Cervantes. O sea, hay una relación muy estrecha. Sí, y claro, una relación muy estrecha en un contexto histórico completamente diferente al que vivimos, por supuesto, ahora, en un enfrentamiento entre la corona hispánica y el Imperio Otomano, ¿no?, por el control del Mediterráneo. Pero ahí la lengua española estaba presente a través de esos cautivos
y como la lengua árabe estuvo presente y estuvo presente en esa época y anteriormente en el Andalus, en la península, con lo cual había un trasiego lingüístico muy interesante que vosotros habéis en muchos casos trabajado muy bien, ¿no? Entonces, digamos que esta introducción histórica cervantina de Cervantes antes de Cervantes me sirve para presentar precisamente lo que hoy son los dos centros, los dos institutos Cervantes existentes en el país, el de Argel y el de Orán. El primero de los Cervantes se implanta en su capital, en Argel, en el año 93, y es uno de los centros, de los institutos Cervantes más antiguos de la red de Cervantes en el mundo. Eso es importante también señalarlo, es decir, que ya se fijaba en los planes de creación de los institutos Cervantes de la sede central en Madrid la posibilidad de contar con un instituto Cervantes en Argelia, y yo creo que eso denota también el interés que mostraba España también por la expansión de lo español, porque conocía de la existencia, por supuesto, de unos hispanistas que vosotros sabéis bien, estaban en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, Argel, o sea, lo argelino, Argelia, primero Argel y luego Orán, siempre estuvieron muy presentes en la expansión de los Cervantes, en la implantación de los institutos Cervantes en Argelia. Quizá por aquello que decía al principio un poco en broma del Cervantes antes de Cervantes, ¿no? El Instituto Cervantes de Orán tiene su sede en un centro cultural español que a su vez tenía su sede en un antiguo convento español que está en el centro, como todos sabéis, de la ciudad, y que dependía originalmente del Consulado de España. En un edificio aledaño al Instituto Cervantes está el consulado, de hecho, ¿no? En Argel el instituto abrió sus puertas el 5 de abril del 93, o sea que ya ha llovido también desde entonces, hace ya muchos años. Y en ese momento también se crearon una serie de aulas externas en Setif, en Blida, en Villaya y en Nava. Aulas externas que yo creo que hoy ya no existen. O sea, se asentaron en un primer momento con una gran expansión, con aulas externas, y también la coordinación de aulas no es fácil, y a veces depende, en muchos casos, de la fuerza y de la vocación que al frente de las aulas, de la persona que se encuentre al frente de las aulas, ¿no? Estas aulas estuvieron presentes entre los años 2004 y 2007, en el caso de aulas aledañas, de aulas externas de Argel. En el caso de Orán, si bien había un centro cultural anterior, que yo creo que es el germen que dio paso luego a la creación de una antena y posteriormente en 2008 a la fundación del Instituto Cervantes de Orán, también tuvo una serie de aulas externas en Mostaganem, en Tremecén, Sidi Belabés y Mascara, es decir, todo el oeste del país y las principales ciudades, aquellas en las que había una presencia o había habido una presencia de lo español histórica. Hoy día hay que decir que la única aula externa presente es la de Mostaganem. Tanto Tremecén, Sidi Belabés como Mascara fueron desapareciendo con el tiempo. Yo no la he conocido, desde luego, desde cuando me he incorporado a mi puesto como director. Sí estoy pensando que sería bueno quizás en un futuro poder estudiar esa posibilidad, y se me ocurre sobre todo por el gran tirón y el peso que tiene el Departamento de Español de la Universidad de Tremecén, pero eso habrá que verlo quizás con más detenidamente en el futuro, para ver qué posibilidades reales habría de el establecimiento o la recuperación de un aula en el caso de Tremecén. Mostaganem sí está presente hasta la actualidad como aula, y esperemos que lo esté en el futuro, porque si bien hay no muchos alumnos, en el caso de Mostaganem sí hay un buen departamento de español y ha habido siempre mucho interés, y había una necesidad que el Instituto Cervantes y esta aula cubría para aquellos estudiantes que querían seguir sus estudios hispánicos del español en la ciudad y que por un motivo y otro no se podían desplazar a Orán. Es decir, si bien no está del todo, no está lejos, pero es cierto que dar un servicio en una ciudad como Mostaganem, donde hay un gran departamento y donde había un número no muy grande de alumnos, pero sí muy interesados en la permanencia del Cervantes, pues lo hemos seguido manteniendo. Y desde que yo he llegado, creo que nuestra vocación
de futuro es seguir estando presente en la ciudad, dar ese apoyo, ¿no?, a los estudiantes que quieren estudiar español en Mostaganem. Bueno, aquí tenéis un par de fotografías de los institutos Cervantes, de la sede que siempre tuvo en Argel, nunca ha cambiado, y de la sede actual, que yo creo que muchos de vosotros conocéis, en la ciudad de Orán. La sede del Instituto Cervantes de Orán ha pasado por diferentes espacios. Vosotros seguramente la habéis conocido, yo no, porque yo me he incorporado ahora recientemente en 2022 y ya teníamos esta sede nueva, que yo creo que es maravillosa, en este edificio moderno, que tiene una infraestructura moderna y muy práctica, en el barrio de Saint-Hubert, ¿no?, cerca por otra parte de un polo también universitario importante de la ciudad de Orán, ¿no?, y donde desarrollamos nuestro trabajo desde 2020. De 2020 hasta hoy día. Esta es la sede actual del Instituto Cervantes en la ciudad de Orán. Vamos a ver, para dar también una visión global de la evolución del número de alumnos de los estudiantes del Instituto Cervantes en Argelia, tanto en Argel como en Orán, hay que decir que desde un primer momento siempre ha habido un incremento paulatino del número de estudiantes y el número de matrículas en ambos centros. Esto ha sido así en primer lugar, desde que se abrió el Cervantes en Argel, en el año 93, y desde que se abrió, y tenemos datos, en Orán desde el año 2008. Una evolución que siempre ha sido al alza, con más o menos impulsos por años y por periodos académicos, y que luego tuvo, obviamente, como en todos los ámbitos académicos y no académicos, administrativos, tuvo un parón y un descenso durante la época de la pandemia del COVID, ¿no? Ahí tuvo, en los dos casos, un descenso del número de alumnos por razones obvias. Pero, como vamos a ver ahora en las gráficas que voy aquí a exponer a continuación, se ha ido recuperando paulatinamente después del año académico 2020-2021. Es decir, que si bien ese parón ocurrió por razones de fuerza mayor, en este caso por las razones obvias de la pandemia, a partir del curso 2020 a 2021 a 2023, el actual curso 2022-2023, se fueron recuperando. Y si bien en muchos casos no se han recuperado los números, en el caso de Argel, los números previos a la pandemia, en el caso, por ejemplo, de Orán, sí ha habido un gran impulso del número de alumnos, quizás porque, curiosamente, el descenso en ambos lados se produjo de manera desigual. Es decir, el descenso y el retroceso que hubo durante la pandemia fue un poco mayor en el porcentaje. En el caso de la matrícula, por ejemplo, de Argel, hubo un descenso del 18% y en el caso de Orán solamente del 10%. O sea, hay ahí un matiz que quizás se explica me lo podéis explicar vosotros mejor que yo, quizás porque la flexibilidad oranesa, no lo sé, ¿no? Pero eso ya vamos a entrar en otra dinámica, pero bueno, quizá la flexibilidad o la manera quizá de ver, también porque Argel es una capital, quizá los desplazamientos eran más dificultosos, eran más difíciles de acudir o de desplazarse para asistir a las clases en el Cervantes, pues eran diferentes. El caso de Orán, sí bien es cierto que hubo un pequeño retroceso, curiosamente una vez que se acabó la pandemia y se retomaron las clases en las aulas del instituto, ya en las nuevas aulas, porque en el 2020 se había abierto las nuevas sedes, rápidamente retomaron con el vigor y la fuerza anterior a la pandemia el número de alumnos y matrículas, ¿no?, a ascender. En cuanto al porcentaje, por ejemplo, de cursos, si dividimos los cursos que tenemos en ambos centros, en ambos institutos, entre cursos generales, es decir, aquellos cursos de idioma del español puramente, desde aquellos que durante el curso académico en sus diferentes trimestres recibimos alumnos matriculados para recibir español, y el porcentaje, por ejemplo, de cursos especiales, que son aquellos cursos sean de apoyo al bachillerato, de BAC, cursos de verano, campamentos y demás. En el caso, por ejemplo, de Argel, el porcentaje, por ejemplo, de cursos generales es mayor, es muy elevado, y en el caso de, por ejemplo, de Orán, hay un nivel mayor de cursos especiales, desde el año 2012, con un deceso obvio siempre durante el curso 2019-2020, a causa de la pandemia.
Los cursos especiales, por ejemplo, en el caso de Orán, son aquellos cursos de preparación, como he dicho, del BAC, lo que es la selectividad, de adolescentes y niños, cursos de verano incluidos, que en ambos centros se han ido desarrollando con mucha aceptación en los últimos años, porque observamos que hay un interés creciente entre los padres de estos alumnos más jóvenes, que son en edades de primaria y secundaria, que tienen un interés porque su alumno estudie en español, paralelamente a lo mejor a los estudios que puedan hacer de francés o de inglés como segunda o tercera lengua. Yo entiendo también que ahí influye mucho, bueno, la visión que puedan tener los padres de que su hijo en un futuro puedan seguir sus estudios, o ya sea a nivel académico, incluso su futuro profesional en Europa y en España como destino también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Orán, eso yo lo veo muy claramente desde el principio, desde que yo he llegado, que yo he tenido el contacto con padres de alumnos, y veo que obviamente hay un gran interés histórico de proximidad con España, con algunas zonas de España, por supuesto, sobre todo el Levante español. Hay una gran comunicación, hay un comercio que, si bien se ha ralentizado este último año, hay un comercio, hay una relación incluso de residencia de padres que tienen residencia en la península. Entonces yo creo que también ahí hay un gran interés porque sus hijos obviamente tengan un conocimiento cada vez más profundo del español, porque pueden seguir sus estudios universitarios en un futuro como una posible salida académica en nuestro país, ¿no? O simplemente porque a lo mejor se van a asentar, están pensando en asentarse en nuestro país. Eso también pasa, ¿no? Tanto en Argel como en Orán, y eso es obvio también. Quizás como hemos asistido también a un momento histórico también muy curioso con la pandemia. También ha dado lugar a que muchas personas, y hablando ayer con alguna profesora aquí, como se han asentado en España después de la pandemia, bueno, pero por razones que nadie intuía y que han sucedido, pero posiblemente en un momento dado muchas familias se encontraban en el otro lado de nuestro país, en España, y prefirieron, por las razones que fuera, permanecer en nuestro país, nunca sin interrumpir su vínculo. Yo incluso he llegado a hablar con alguna familia de alumnos jóvenes del Cervantes de Orán que me decían que de la pandemia se asentaron, por ejemplo, en Alicante. Sus hijos asistían a lo mejor al liceo francés o a clases de español en España, y una vez pasada la pandemia volvieron de nuevo a Orán, en el caso de Orán, para continuar su vida y sus estudios, ¿no? Pero esos hijos ya habían accedido a un conocimiento del español más profundo, ¿no? Y para continuar con sus estudios, ¿sabes?, y con su conocimiento y con su uso del español, seguían estudiándolo ya fuera con clases particulares o, en nuestro caso, en el Instituto Cervantes de Orán. Esos son casos muy particulares, pero que dan un poco una visión también del acercamiento de un público infantil, no el público universitario al que estamos muchas veces pensando en que son alumnos del Cervantes de nivel universitario, secundario, que se acercan a estudiar el español, ya sea para prepararse el bachillerato y el examen del BAC, o para luego seguir y continuar sus estudios universitarios, ya sea porque van a estudiar filología española o porque piensan en un futuro seguir sus carreras universitarias en nuestro país. Y eso también pasa. Esas dos casuísticas son recurrentes en ambos institutos. Sí, también es importante señalar, aunque haya habido un retroceso este último año y medio, el interés que ha habido y la demanda creciente de clases particulares de español por parte de empresas, y intereses españoles, de empresas españolas asentadas en el país, que querían formar a su personal en el español. Para eso recurrían, tanto en Argel como en el caso de Orán, a un tipo de clases más enfocadas también al personal, a la cualificación o a las cualificaciones que requerían los empleados de estas empresas para estudiar español. Ese interés está presente, si bien en el caso de Orán, en el último año con la crisis, pues ha habido un retroceso por la desaparición o el cierre de algunas empresas españolas en la región de Orán, ¿no? Pero
Es importante destacar también este perfil de estudiante de español presente en las diferentes categorías de estudiantes de español que podemos destacar, ¿no?, de los institutos Cervantes en Argelia. El perfil general del alumnado, en uno y otro instituto es muy variado. Si bien, al igual que la franja o digamos que el índice ¿no?, de la población argelina, estamos hablando de franja de edad precoce, de gente joven, una franja de edad que van desde los 17 a los 25 años sobre todo, seguida de la franja de edad de 26 a 45 años, es decir, una franja de edad joven, de un perfil de alumno joven, donde, por ejemplo, en el caso de Argel, sobre todo, el número de mujeres dobla al de hombres. En el caso de Orán, la proporción resulta un poco más equilibrada entre hombres y mujeres, si bien siempre es mayoritario el número de mujeres. Yo creo que eso también se refleja en el Cervantes, pero es un reflejo también de la sociedad argelina, ¿no? También se ve, yo creo, reflejado, y eso lo sabéis posiblemente vosotros mejor que yo, por el creciente número de alumnas universitarias, mujeres, ¿no? En el caso de Argelia yo creo que hay estudios, también eso creo que hay una diferenciación dependiendo de los diferentes estudios universitarios, pero hay un acceso cada vez mayor, una presencia cada vez mayor de las mujeres en la universidad. Eso también se ve reflejado en nuestro perfil de nuestros estudiantes, tanto en Argel como en Orán. Un punto importante de nuestra labor, tanto en el caso del Instituto Cervantes de Orán como en el de Argel, no es solamente, por supuesto, porque la principal, obviamente, son las clases de español, ¿no? Las clases de español para nuestros alumnos, en la franja de edad y todas las categorías que acabo de destacar hace un momento. Pero también quisiera destacar, porque vosotros creo que también lo habéis destacado como un punto importante en algunas de vuestras presentaciones esta mañana, es la formación del profesorado, que yo creo que es un punto clave a discutir y a debatir seguramente, no solamente por mi parte como director del Instituto Cervantes, sino solamente a discutir con vosotros estos días, porque también creo que es un punto crítico, ¿no?, en lo que es la puesta al día del profesorado en las universidades argelinas y, por nuestra parte, la puesta al día también de nuestros profesores, del profesorado del Instituto Cervantes, de los Institutos Cervantes de Argel y de Orán. Es decir, nosotros, tanto en Argel como Orán, apostamos por la formación del profesorado, tanto el profesorado fijo español como el colaborador. Es decir, tenemos una vocación de poner, digamos que una puesta a punto, una puesta al día de la enseñanza del español para nuestro personal, y eso es algo que tanto de Argel como de Orán le damos una gran importancia. Es curioso porque no lo digo solamente porque hable ahora mismo de Argelia y esté vosotros presentes, sino que creo que los dos centros se han convertido en centros punteros en la red cervantina, en cuanto a la formación de nuestros profesores, porque así lo acreditan los datos y los diferentes cursos de formación que se van dando y que tenemos datados en ambos centros, ¿no? En ambos institutos se ha implantado el diploma de acreditación docente del Instituto Cervantes, el DADIC, ¿no? Y en el caso, en concreto, el diploma DADIC autónomo, que acredita que quien lo posee cuenta con las competencias básicas necesarias para el ejercicio profesional de la enseñanza del español como lengua extranjera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Argel, ha habido 7 sesiones con 7 grupos diferentes de formación de profesorado de DADIC en los últimos 2 años. En el caso de Orán son 12 sesiones, ha habido un poco más. Y todas con gran aceptación por parte de nuestro profesorado.
quiero decir por parte de nuestros profesorados, porque en primer lugar no hemos dirigido a nuestros profesores, luego los tendremos seguramente a otro tipo de perfil de profesores, no solamente de los nuestros, pero en primer lugar teníamos que empezar por la formación y la puesta al día de nuestros profesores, porque también así nos lo demandaban ellos. También ellos estaban interesados precisamente en acceder a la metodología, digamos, del Instituto Cervantes, ¿no? Y de obtener el diploma DADIC, que por otra parte es un diploma que da cierto prestigio y que te sirve para toda la vida. Es decir, una vez que te has acreditado y has pasado los exámenes, que son por otra parte bastante exigentes y rigurosos, cuentas con un diploma que te va a servir en tu carrera profesional toda la vida, ya sea para tu carrera universitaria, o si eres profesor del Cervantes, colaborador o no, o si decides irte a ejercitar la labor de profesor de español en otro ámbito o en otro país. Es decir, eso es importante, y quería destacar la importancia que, por ejemplo, para los dos centros Cervantes y ha tenido la formación del profesorado, y destacar eso como algo que nos distingue de otros centros Cervantes, de la región magrebí y del mundo. Es decir, que vamos un poco a la cabeza, incluso a la formación de nuestro propio profesorado, y eso es gracias también un poco a la labor que realizan los jefes de estudio de ambos centros, tanto de Argel como de Orán. Para hablar también de la formación de los profesores y de la importancia que yo creo que le dan en la sede central a ambos centros, tengo que comunicaros e informaros que próximamente, en la última convocatoria de profesores Cervantes que ha habido en algunos centros en el mundo, tanto a Argel como a Orán salieron 3 plazas de profesores fijos, 3 plazas nuevas. Plazas nuevas quiere decir que hay una apuesta decidida por parte del Instituto Cervantes, la sede central en Madrid, porque haya, es decir, consciente de la importancia que ambos centros tienen, el incremento del número de alumnos en los últimos años. Es importante también destacar que tanto Argel como Orán están posicionados entre los 5 primeros centros del mundo con más alumnos matriculados. O sea, también eso también solamente detrás de centros como Nueva Delhi, que por razones muy obvias tiene mucho más alumnos, no está hablando de una ciudad con millones de habitantes, pero o ciudades también quizá con una relación muy estrecha por proximidad geográfica parecida, por ejemplo, Orán, como Tánger, ¿no? Que son ciudades también donde hay mucha presencia de lo español, pero hay que decir que tanto Orán como Argel copan primeras plazas, es decir, están entre los 5 primeros centros del mundo. Entonces, teniendo en cuenta esta importancia y el número creciente, por supuesto, de alumnos y de matriculados en ambos centros, han salido 3 plazas nuevas que se han cubierto, es decir, que se van a incorporar en el último trimestre del año 3 profesores a ambos centros. O sea, nos dotan con más profesores, quiere decir que estamos todavía quizás creciendo. Estamos quizás no creciendo como a lo mejor justo antes de la pandemia, donde había un crecimiento exponencial muy alto, pero estamos recuperándonos y creciendo de nuevo. Es decir, que hay todavía expectativas de que el número de matriculados y alumnos vaya todavía en un crecimiento quizás más pausado, pero sí un crecimiento todavía de alumnos y matriculados. Todo esto, obviamente, para decir y para incidir en lo que decía al principio, que Cervantes ya dejó huella hace muchos siglos y que Cervantes y los cervantinos todavía sigue estando muy presente tanto en Argelia, de manera general. Otro punto importante que quisiera destacar dentro de la labor que realizan los institutos Cervantes, tanto en Orán como en Argel, es la dotación de sendas bibliotecas, de centros de espacio para la consulta bibliográfica en español. Nosotros, claro, damos como centro cultural también que somos, damos un apoyo a todos nuestros alumnos, y no solamente a nuestros alumnos, sino a todas aquellas personas que quieran tener acceso a literatura en español. Contamos con sendas bibliotecas, con un fondo bibliográfico importante, la biblioteca con una colección también local. En el caso, por ejemplo, de Argel, la biblioteca pone a disposición del público en general, yo creo que uno de los fondos más importantes de lengua y cultura española que se pueden encontrar en la ciudad, con 3 pilares importantes, ¿no? En el caso de Argel, ya estoy acabando, mira que hablo yo, yo hablo a veces cuando... Mira que esta mañana lo estaba pensando, por eso he tardado un poco en venir, ¿sabes? Porque digo, voy a hacer un PowerPoint de pocas pantallas. Y hecho de 11.
Digo, de 11 me va a llevar 20 minutos a hablar, pero me lío a hablar, oye, y no hay manera. Así que voy a intentar ser ahora breve, simplemente para decir, para aclarar un poco. Entonces, la presencia de las dos bibliotecas son de apoyo para los propios alumnos de los Cervantes, como apoyo también para las universidades, ¿no? En este momento, bueno, yo no tengo una gran relación, no importa, con las universidades, pero siempre ha habido una gran relación con universidades y damos todo el apoyo necesario para contar con bibliografía actualizada, de metodología, didáctica del español, literatura. Literatura hay que decir que, por supuesto, literatura española y hispanoamericana en general, que eso es muy importante también, yo creo que destacar, ¿no? En el caso de la biblioteca de Orán, pues también es un referente informativo y documental de la lengua española y de lo iberoamericano dentro de Orán, ¿no? Obviamente también contamos con un fondo local, ambas bibliotecas cuentan con soportes de música, audiolibros, películas, es decir, aquellos recursos electrónicos que cada vez, tengo que decir, se utilizan menos por parte de los estudiantes de manera general. Yo no sé si vosotros percibís, pero de manera general ya la gente, como con el acceso a streaming, a la información online, pues el papel que juegan muchas veces las bibliotecas se está transformando. Ahora se tienen que reconvertir en puntos de encuentro para actividades muy diversas, más allá de proveedor con fondos bibliográficos, que muchas veces entre el perfil de nuevos estudiantes que estamos viendo hacen menos uso del fondo bibliográfico y de los libros, pero eso de manera general no solamente los Cervantes de Argel y Orán, yo creo que es algo general en el mundo en cuanto el interés que hay, ¿no?, por los libros. Eso no quita que sigamos dando, por supuesto, esta oferta bibliográfica hispanoamericana. Y ya acabando para que no me llame la atención otra vez, obviamente ambos institutos dentro de la difusión de la lengua española son importantes centros de difusión de la cultura española e hispanoamericana en general, es decir, contamos con actividades de todo tipo, contamos por supuesto con la colaboración por ejemplo, que creo que sería importante destacar y creo que siempre podemos ofrecer esa ayuda muchas veces a las universidades como enlace y contacto por ejemplo, con las embajadas iberoamericanas presentes en Argel, con las que tenemos, por ejemplo, establecido ya un acuerdo para realizar o llevar a cabo un festival de cine iberoamericano de manera anual. Obviamente son espacios, como digo, los institutos Cervantes, ambos institutos de Cervantes, espacios de cultura, donde se llevan a cabo todo tipo de actividades, encuentros. Aquí hay algunos ejemplos de algunas actividades de cine, talleres. Recientemente, por ejemplo, en Orán hemos desarrollado un taller de patrimonio y turismo cultural, que Sala estuvo presente, por ejemplo, actividades musicales, porque también forman parte de la difusión de la cultura hispana. Y también de acercar una parte importante de una cultura actual, moderna, de que da también una visión también de lo dinámico que resulta también el mundo de la cultura en el ámbito hispano, no solamente en España, sino en Iberoamérica. Creo que nada más, simplemente para acabar, y ya acabo rápidamente, es deciros que desde Orán, porque en el año 2020 ya hubo un primer encuentro de hispanismo con mi predecesora, con la directora que estaba antes que yo, con Inmaculada Caballero. Hubo un encuentro de hispanismo y que nosotros este año nos gustaría volver a realizarlo. Hemos tenido ya una serie de contactos, sobre todo, hablo yo como director de Orán, con las universidades del ámbito de la región del oeste del país. Y tenemos el proyecto de llevar a cabo el segundo encuentro de hispanismo en Orán. Todavía no sabemos muy bien si se llevará a cabo como el primer encuentro en la Universidad de Orán, si ellos tendrán a bien acogernos para realizarlo. Bueno, estamos hablando, ya veremos qué pasa después del verano, y si no fuese así, podríamos hacerlo perfectamente en la sede del Instituto Cervantes de Orán. Dicho lo cual, aunque yo represente a las universidades de la parte oeste del país, también invito al resto de profesores de Argel para que, si quieren participar,
podríamos estar en contacto y hablar sobre ello para invitaros a participar en este encuentro sobre el hispanismo que nos gustaría llevar a cabo, porque yo creo que es importante mantener la relación con vosotros, nosotros como Instituto Cervantes, y mantener un contacto periódico, quizás de manera anual, sería excesivo, porque requiere de un gran esfuerzo la organización de un seminario o un encuentro de hispanismo sobre Argelia, pero quizás de manera bianual se podría llevar a cabo. Entonces, aprovecho la tribuna de hoy para invitaros a vosotros que me podáis comentar que mostréis vuestro interés en participar, y estaremos encantados de que podamos contar con ponencias también de otras universidades que no sean solamente aquellas del ámbito, o sea, de la región más que depende en cualquier caso de mí, ¿no?, del oeste del país, sino también otros departamentos de español del país. Y sin más, muchas gracias de nuevo por vuestra atención, y curiosamente creo que la ha hecho a conciencia, ¿no? Salah, hoy es el 5 de julio, que es el Día de la Independencia de Argelia, y hoy has puesto el inicio de las conferencias, ¿no? Eso ha sido una coincidencia, pero bueno, os felicito también por el Día de la Independencia argelina, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por esta presentación, desde luego muy interesante, dándonos un recorrido detallado sobre lo que son los institutos Cervantes en Argelia, y yo voy a ser muy breve. A mí me gustó mucho lo de Cervantes, Cervantes antes de Cervantes, y también lo de las observaciones de Cervantes, ¿no?, sobre lo poliglota que era Argel, ¿no?, la multiculturalidad, ¿no?, en cierta medida, ¿no? Implantación de los Cervantes en Argelia, institutos Cervantes a lo largo de los años, su implantación a partir de los años 90, historial de estos centros, sus subsedes, los cursos convencionales, cursos especiales. Has destacado una serie de temas muy importantes en la formación, ¿no?, evidentemente, ¿no?, en cuanto a lengua y cultura española, perfiles variados del alumnado, formación del profesorado, y veo que en tus conclusiones destacas pues, que hay que ir más fuerte sobre lo que es sobre lo que son las relaciones entre el hispanismo argelino in situ y los institutos Cervantes. Yo quiero hacer solo una pregunta rápida. ¿Y qué pasa con los que militamos fuera de Argelia? También es verdad, pues fíjate, también es cierto. Podemos Claro, algo, yo ¿no? creo que, mira, ahora que lo dices, creo que es muy oportuno, ¿no?, tu observación, porque yo creo, yo estoy en Orán, ¿no?, entonces yo tengo el contacto con los hispanistas de Orán, no tengo el contacto con vosotros, pero yo creo que la ocasión y la invitación de Salah a participar aquí es también la oportunidad de conoceros a los que estáis en España. Yo creo que sería de todo pertinente que pudierais participar de algún modo, a lo mejor. En primer lugar, cuando yo os informe de la fecha, puede ser que alguno de vosotros se encuentre temporalmente en el país, y a lo mejor os invitaremos desde ahora a participar, y si no fuera así, también podemos habilitar el sistema de participación híbrido. Esa palabra que a mí no me gusta mucho, lo de híbrido, ¿no?, es como los coches, pero híbrido es que quiere decir de que puede haber una presencia online también, ¿por qué no? Podría ser. Es decir, que no están ni mucho menos las puertas cerradas a la participación de los hispanistas que estáis aquí. Claro. Y aunque no seamos como yo, hispanista puro y duro, ¿no? Bueno, a ver, yo estoy en la esquina. Lo único es que nosotros tenemos una serie de ejes temáticos, y si estáis en uno de los ejes temáticos, por supuesto que sí, claro. Hay un eje temático que ya informaremos más abierto, donde pueden entrar otro tipo de disciplinas relacionadas con el hispanismo, que no sea la lingüística, por ejemplo, propiamente dicha. Y en ese caso, por supuesto, yo creo que además la aportación vuestra sería muy interesante, ¿eh? Hay un hispanismo, por supuesto, que vosotros conocéis, joven, al cual nosotros, por supuesto, siempre vamos a apoyar, pero sin olvidar que también están los veteranos, por decirlo, está la cantera, por decirlo en términos futbolísticos, de nuevos hispanistas, y todos están los veteranos, que por supuesto tenéis que estar presentes, porque sois lo que dais el testigo del hispanismo a los que vienen por abajo, ¿no?, apuntando también fuerte. Yo creo que por supuesto, yo creo que la presencia de vosotros es bienvenida en todo momento. Ya hablaremos sobre este tema, yo explicaré un poco la fecha, el modo de participación, el envío de las ponencias y demás, la duración que van a tener, y
os invito a participar, por supuesto. Magnífico, muchísimas gracias por tu intervención, Juan Manuel. Un turno de palabra. Sí. Suhail. Gracias por la presentación, gracias al Instituto Cervantes. Yo misma he sido un poco profesora del Instituto Cervantes de Argel y también en Túnez, o sea que tengo una experiencia, sí, como profesora. Yo quería volver al Centro Cultural de Español antes de la creación del Instituto Cervantes. Una pequeña anécdota, un poco graciosa, pero un poco sentimental también. El Centro Cultural, pues, estaba en la sede actual, ¿no? Y dirigida por un señor que se llamaba Camps, no me acuerdo de... No, mucho antes. Pues mi madre fue alumna del Centro Cultural Español de Argel. O sea que esto es la anécdota. Yo cuando quería estudiar español en el instituto, mi madre se opuso porque decía que la lengua inglesa era más internacional, etc. Yo no, yo quería estudiar español. Y cuando empecé a estudiar español y me matriculé en la universidad, mi madre se dio cuenta de la belleza de la lengua española y se matriculó y obtuvo su diploma. O sea que, aleluya, ¿no? Y luego quería recordar los momentos de los años duros que vivimos en Argelia, los años 90. Quiero recordar a una persona que militó por el hispanismo, es Nadia Bouzid, fue una profesora. Si no fuera por ella, el Instituto Cervantes habría muerto. Nadia Bouzid yo le rindo un homenaje y creo que siempre es bueno recordarlo, porque ella hizo un trabajo monumental para que se mantuviera el Instituto Cervantes. Lo que ha hecho en los años 90 ha estado a la cabeza de este centro, mientras sí, todo estaba, o sea, que puso su vida, su vida, y eso en Argel, ¿no? Y el vivir en Orange. Y habrá que resaltar la aportación de los hispanistas argelinos en no solamente mantener, pero yo creo que hasta el día de hoy, los datos, por datos, hay más profesores argelinos en los dos institutos de Cervantes que dan clase de español que español. Sí. Entonces, en parte, Cervantes también se mantiene por el hispanismo argelino, por la formación universitaria argelina, con una puesta al día y con una actualización. Y eso es lo que más me gusta de Cervantes, quizás que nosotros como universidades no lo tenemos en nuestras universidades, es la actualización y es el paquete que se pone desde Cervantes para sus profesores, y de ahí viene la notoriedad de esta institución tan prestigiosa de la lengua. Pero yo también quería incidir en esto, que los hispanistas argelinos también participan en la formación y digamos, en este apogeo, si podemos decirlo, tal y como nos presentaba Juanma, del Instituto Cervantes, fruto de un hispanismo dinámico de argelino que, volvemos a lo mismo, Ahmed, que no tiene visibilidad, que no está muy visible, pero que sus frutos están ahí. Sí, yo creo que, simplemente no, claro, los institutos Cervantes están porque hay un interés por la lengua española, obviamente, eso es digamos que eso es la base. En cuanto le decía delante la profesora, claro, es verdad lo que tú dices de la profesora Nadia y que viene en Orán, en ambos sitios, y es curioso que esos que se mantienen durante un periodo trágico y desgraciado de la historia reciente de Argelia, gracias al interés y la fuerza y de voluntad de dos personas, y luego a su alrededor la gente que lo seguían, por supuesto, ellos eran los impulsores y luego seguían, pero eso es muy curioso que eso siempre ha sido un interés propiamente de lo puramente argelino, es decir, que nacía por el interés o por la vocación el cariño también, incluso diría yo, por la lengua española de las personas que apoyaban ambos centros, que eran como una especie de islas en un momento dado en medio de la nada, porque había institutos, o el caso de consulados que cerraban o embajadas, y en cambio, curiosamente, en el caso de España, en el caso de Irán, por ejemplo, tanto el consulado como el Instituto Cervantes estuvieron siempre abiertos, ¿no? Dando ese apoyo también a la vocación, yo creo, porque
hay que decirlo también, yo creo que en el caso de Orán, que yo conozco más, hay una vocación hispánica de apertura hacia la otra parte, hacia la frontera, hacia el español, y eso curiosamente se fue palpable durante un periodo difícil de la historia, ¿no? Y eso pasa con el Instituto Cervantes, y quizás no sé si pasó con otros centros culturales extranjeros en Argelia durante esa época, a lo mejor no, se cerraron todos, ¿no? Solamente esto, que iba a decir, bueno, gracias por la excelente presentación del Cervantes, pero yo lo que quería hacer es volver al inicio, a los orígenes, de la creación que fue casi ilegal del profesor El-Kebir, porque primero, por voluntad propia, porque España le dijo, bueno, ¿quieres hacer tu antena de Cervantes? Pero si te pasa algo, nosotros, Argelia, con la década negra que hubo en este momento, fue una... Entonces, es increíble como la voluntad de este señor. Yo quiero sinceramente rendirle homenaje, porque yo me acuerdo, yo iba en la calle Larry, en la calle estaba en el antiguo centro de la universidad, y estaba ahí solo con su despacho y sobre todo en esta época sin miedo, sin nada, intentando hacer eventos, invitando a gente. Es increíble lo que hizo ese señor, porque ¿te acuerdas? En el 95, 96, 97 se habían ido todos los centros culturales. El Instituto francés cerró, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Todos se fueron. El único que se quedó por voluntad propia del señor, que fue realmente, quiero rendirle homenaje, porque si no, eso se hubiera desaparecido, sinceramente. Profesor. Sí, yo rápidamente hay un dato que me pareció escuchar justo en ese momento, y salía por un momento, no sé si lo ha dado simplemente para... sí que ha hablado del descenso que ha habido y luego el repunte, no sé cuántos alumnos, no sé si estadísticamente... No, lo que sí yo lo he dado son en porcentaje, en Argel 18 y en Orán del 10%. Sí, el número actual, ¿cuánto es? Y luego... El número actual sí, te lo puedo... luego más o menos, sí. No, te lo puedo decir, porque está aquí en la gráfica que tenía aquí, estaba, pasa que yo aquí no veo. A ver, el número de alumnos actual, por ejemplo, está es muy similar, casi 1.500. Pero, a ver, todavía no hemos acabado el periodo, o sea, son los actuales. En 2021-2022, el número de alumnos total era de 1.342 y la matrícula 2.768, en el caso de en Argel, y en Orán 1.390 y 2.763 matrículas, ¿vale? En el caso de Orán, que había habido, obviamente, había habido un descenso aquí, claro. Pero en el caso de aquí hay un descenso del año 2020-2021 con respecto al anterior, 2019-20, ¿no? De 2.382 matrículas a 2.074, ¿no? Pero luego se va recuperando muy rápidamente. En el caso de Argel, verás como el descenso es mayor del curso 2019-2020 al 2021. Pero luego ya en el 21-22 se recupera. Bueno, no tanto... unos 3.000 estudiantes así de... Sí, porque fíjate, el periodo que más estudiantes hubo de matrículas, por ejemplo, de matrículas fue en el año académico 2018-2019, justo antes de la pandemia. Había habido ahí, había llegado, digamos, un momento que había total de 3.462.
eso, después de la pandemia, se ve reflejado que hay un descenso, que luego tiene que recuperarse, ¿no? Ha habido un descenso porque ha habido un descenso también de hábitos sociales. Antes se viajaba más y ahora se viaja a lo mejor menos, o ahora se viaja de otra forma, pues también en cierto modo en las matrículas y el número de alumnos, pero bueno, es de destacar que luego hay una recuperación, que ha habido una recuperación y que empezamos a subir el número de alumnos y matrícula. A partir de este curso 2022-2023 se ve más reflejado. Luego, una pregunta y un apunte rápidamente, es el tema de qué zonas proceden los alumnos para ver el alcance del Instituto Cervantes, si es solamente la zona o viene de fuera. Justo hace una semana, antes de cuando empezamos a hablar de la celebración de aquí del seminario, me mandó uno de, creo que está de 260 kilómetros de Orán, y que iba, no sé si cada fin de semana o cada X tiempo, iba hasta Orán, daba clases y luego... Sí, son casos excepcionales, la mayoría son de Orán, la gran mayoría son de Orán. Hay casos de Tlemcen. Yo conozco un chico de Tiagué, claro, está hablando de Tiagué a Orán, hay un rato. Hay Temusen, pero Temusen está más cercano. Hay Temusen, Sidi Belabés, hay alumnos, pero la mayoría, el grueso en el caso de Orán son oraneses. Y en el caso de Mostagarne, como tenemos la antena allí, se quedan el aula allí, se queda en Mostagarne. Yo creo que ya pienso que, por ejemplo, en el caso donde hay una universidad y un departamento de español potente, en el caso de Tlemcen, por ejemplo, podría tener sentido un aula futura, no lo sé en qué condiciones, y eso habría que darlo, por supuesto, con la universidad y gestionarlo con la universidad. Pero porque yo creo que habría un interés. De hecho, claro, son 2 horas entre Tlemcen y en Orán para venir, que no eso echa para atrás también a muchos alumnos. Hay academias privadas, en el caso que yo conozco de Tlemcen, sí las hay un par de ellas, y hay una pequeñita academia con la que nosotros colaboramos mucho, que además hacemos los test de los exámenes DELE a esos alumnos que tienen un porcentaje muy alto, por ejemplo, de aprobado. En Tlemcen hay el programa de Erasmus, estudiantes que salen de Tlemcen a la Universidad de Santander y el apunte que quería hacer, voy a cambiar el discurso completamente diferente desde el punto de vista institucional, ya que, bueno, yendo que aparte de especialista en la materia también, pues usted es una figura también que representa la institución, ¿no? Yo siempre, cuando hablo en términos institucionales, tanto con embajadas o con en este caso, instituciones como el Cervantes, claro, la embajada tiene su función, naturalmente, el Instituto Cervantes tiene su función y todas estas funciones vienen soportadas como un gasto económico. Vamos a hablar en términos directos. Todo lo que se está haciendo, tanto en Argelia como en otros países, por ejemplo de Argelia, como es el caso de los hispanistas, es el triple o 10 veces más lo que hace la embajada, lo que hace el Instituto Cervantes, sin coste alguno a las autoridades españolas, al Reino de España. A donde quiero llegar es, más que una crítica, quizás es una preocupación, que debemos ser conscientes de ella, que hay toda una maquinaria que se está trabajando sobre el hispanismo, lo que ha comentado usted perfectamente, que es por vocación, por la cercanía geográfica, la cercanía histórica, y de ahí el tema del encuentro que ha comentado. Aprovecho, yo se lo comenté en una de las reuniones, bueno, los simposios a Luis García Montero, que realmente visibilización, lo que estamos hablando del hispanismo en Argelia, no voy a decir ninguna inversión, pero comparado con el impacto y la solicitud que hay en los 5 puestos, ha bajado, porque yo me acuerdo cuando estaba en la antena en Argelia, a través de la ICI, era el segundo en el mundo. No sé si ahora a través del COVID podría, pero ocupando casi el podio, si queremos llamarlo de esta forma, y que la inversión en el sentido de la visibilización de una cultura, de una lengua, de un Estado. Ahora ya tenemos en la subsecretaría del Estado español en el mundo, en el Caribe y en Latinoamérica, que, bueno, que el gobierno tiene esa inversión impresionante, tenemos a 500 millones en el mundo hablando español, y que en un país como Argelia, de esta envergadura, de estas relaciones, hemos hablado antes de la discusión de pareja, nunca un divorcio, ¿no?, entre España y Argelia, que siempre se volverá, y que el esfuerzo creo que debe versar en ese sentido, más allá de cine, de algunos apuntes culturales, que son importantes naturalmente, pero que se dé, digamos, esa visibilidad y ese esfuerzo. Claro, bueno, ahora mismo yo te podría contar de lo que desde que yo he enviado por las circunstancias actuales, pues yo la visibilidad la tengo dentro de mi propio centro, porque de ahí prácticamente no salgo, como si estuviese en mi torre de marfil, no porque no quiera, pero sino porque, bueno, ahora mismo no es el momento, ¿no? Pero bueno, la idea es, desde luego, es en cuanto a la idea, por ejemplo, que yo tuviera o que yo
quisiera realizar es, desde luego, tener no solamente mayor presencia en Orán, que ahora mismo la tenemos, sobre todo, como digo, dentro del propio centro, sino dentro de toda la región. A mí me gustaría más colaborar, por ejemplo, con las universidades que tienen departamento, llevar actividades a otras ciudades de la región para dar visibilidad a nuestra actividad y, sobre todo, también ayudar a dar una oferta cultural española en otras partes del país. Claro, el país es muy grande, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Orán, pues Siri Belabés, Tlemcen, Mostaganem, Aintemouchen serían ciudades a las que se podrían llevar a cabo. Yo creo que, por ejemplo, podríamos empezar dándose apoyo a aquellas ciudades que tienen ya de entrada un buen departamento o un departamento sin más de español, ¿no? Y en ese sentido serían todas estas que yo he dicho, incluyendo a lo mejor la UAT, que quedaría más lejos, donde hay también un departamento de español, ¿por qué no? Y Tiague, que también tiene un pequeño departamento de español ahora, ¿no? Es decir, que desde luego nos queda mucho por hacer todavía y yo, por ejemplo, tú te referías al caso de la Embajada de España. Nosotros hay un presupuesto que también ellos nos ayudan a la hora de realizar actividades, ¿no? O sea, que tenemos una colaboración estrecha. Y en el caso, por ejemplo, de Orán, mi idea es seguir solicitando más presupuesto para incrementar el número de acciones en general, no solamente actividades culturales. En el caso de Orán, porque creo que el número de alumnos que se reflejan en los niveles que ocupa el instituto se lo merecen, ¿no? Claro. Sí, un dato simplemente a través de la Embajada de Argentina, que invitaron en su momento para hacer relaciones hispano-argentinas. Yo cuando me plantearon, digo, Argentina y Argelia, aparte de las iniciales, entonces claro, empezaron y tenían una inversión de 35.000 euros solamente en el Congreso. Por supuesto salieron las actas y había una producción impresionante de cosas que nosotros no entendíamos y no sabíamos, yo personalmente desconocía. Y había, a través de la Embajada de Argentina, precisamente en Argelia, se lo podemos decir los colegas diplomáticos en Argel, y tiene una fuerte apuesta de reforzar este esfuerzo, esta visibilidad, y sería curioso que el hispanismo en Argelia se visibilizara desde Argentina, que no tengo ningún problema en ello, ¿no? Al final son relaciones internacionales, pero sería cuando menos llamativo. Sí, pero yo creo que el Cervantes también está para dar visibilidad a la lengua española en el ámbito geográfico más amplio posible, incluyendo, por ejemplo, en Latinoamérica. Ahí nosotros, claro, son las embajadas que hay en Argel, creo que son 8 embajadas latinoamericanas, bueno, Argentina entre ellas, por supuesto, Cuba, Venezuela, si no recuerdo más, Perú, México, Colombia, ¿no? Entonces, nosotros con ellas tratamos también de estar en contacto para llevar a cabo actividades. Sé que muchas veces ellas carecen de un presupuesto muy amplio para llevar a cabo actividades, pero sí que es cierto que yo a veces le he planteado a los propios diplomáticos, aunque yo no estoy en Argel, pero he tratado oportunidad de hablar con ellos, dado que hay una diáspora cultural muy potente en España, ¿por qué no se aprovecha? Si es muy caro traer a alguien de Latinoamérica, aprovechar la diáspora cultural que hay en España para acercarlo a Argelia, ¿no? Y en el caso, y eso sería interesante. Por ejemplo, en el caso de Colombia está Laura Restrepo, que es una gran escritora que vive en España, que a lo mejor viene para el Ciele de Argel en octubre, y la idea también es traerla, por ejemplo, a Orán. O sea, dar a conocer también esa literatura. Hombre, a mí me gustaría, por ejemplo, y lo he hecho en una autocrítica, y una crítica que hago también es, en el momento que quizás todo se acabe y tengamos una mejor relación, es poder colaborar más con departamentos de español universitarios para tener mayor presencia, por mi parte, en los propios departamentos, para poder colaborar de algún modo, pero también que puedan ellos acudir y que nos conozcan a los Cervantes, que a veces pienso, y eso es una autocrítica que yo me puedo hacer a mí mismo, a veces no hay, creo que muchos alumnos en departamentos de español no conocen bien lo que es el Cervantes y qué hace el Cervantes. Les suena el instituto, pero luego no lo conocen de primera mano. A lo mejor es una autocrítica nuestra, pues porque no vamos a las ciudades a presentarnos y a decir lo que hacemos. Y luego, no sé, quizás haya que, eso será otro punto para discutir, tener una mayor relación con profesores, con departamentos de español en todo el país, ¿no? Jóvenes, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Un placer.